Encontré a mi hija tumbada en el frío, temblando bajo la nieve, mientras su marido y su familia reían junto al fuego como si nada. Abrí la puerta con el corazón ardiendo. La cargué en brazos y le dije 6 palabras que nadie olvidará. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale a me gusta. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde escuchas esta historia. La historia de un padre que convirtió el dolor en justicia. Quiero saber hasta dónde llega la verdad. El autobús llegó a la terminal de Chicago casi a las 9 de la noche. Bajé despacio, con el cuerpo entumecido por el frío, cargando una bolsa con regalos y un ramo de rosas rojas que ya se habían marchitado un poco durante el viaje. El viento me golpeó de lleno en cuanto di el primer paso al bajar del andén. Me abrigué mejor con la bufanda gris que Emily me había tejido el año pasado, la misma que decía para mi papá, con cariño. Hacía mucho tiempo que no la veía. Desde que se casó con Michael, nuestras llamadas se hicieron más cortas y menos frecuentes. Le dije que pasaría las vacaciones solo. Me respondió que tenía compromisos con la familia de su esposo. Pero esa noche, algo dentro de mí me impulsó a venir sin avisar. Quizás era nostalgia o simplemente la necesidad de ver a mi hija. Tomé un taxi. El conductor era un joven con gorro de lana. Me miró por el retrovisor y sonrió. ¿A una cena familiar, señor? Sí, respondí. Con mi hija. Hace mucho que no la veo. El hombre asintió mientras el parabrisas se llenaba de copos de nieve. Sonaban cascabeles en la radio. Las calles estaban llenas de luces, árboles iluminados, niños con gorros rojos y gente cargando bolsas de regalos. Todo parecía tan cálido, tan diferente de lo que llevaba dentro. El taxi subió la colina hacia las afueras. A medida que avanzábamos, la nieve se hacía más densa. Le dije al conductor que se detuviera frente a una casa blanca de 2 pisos con grandes ventanales y adornos navideños colgando del techo. Un ángel de luces giraba lentamente sobre la entrada y un enorme pino brillaba frente al porche. Pagué la tarifa, le deseé feliz Navidad y bajé. Mis botas crujieron sobre el hielo. Respiré hondo. El aire olía a madera quemada y canela. A lo lejos, se oían risas y tintineo de copas. La casa de Emily parecía perfecta, como una postal. Pensé en la sorpresa que se llevaría al verme llegar sin avisar. Imaginé su abrazo, su sonrisa, su voz diciendo, «Papá, no puedo creer que estés aquí». Saqué del bolsillo la cajita de terciopelo que había guardado durante semanas, una pulsera de plata grabada con la frase «Para mi papá, mi niña querida». La sostuve con cuidado y subí los escalones del porche. Pero algo me detuvo. La nieve cubría por completo los escalones. No había ni una sola huella, ni una marca reciente de botas o zapatos. Me incliné para observar con más atención. Todo parecía intacto, como si nadie hubiera entrado ni salido en toda la noche. Toqué el timbre una vez. Nadie respondió. Me incliné hacia el gran ventanal de la sala y miré dentro. La escena era tan cálida que dolía. Una mesa larga cubierta con un mantel rojo, llena de platos, pavó, relleno, pasteles y copas de vino. Las luces del árbol parpadeaban suavemente. Alrededor del fuego estaban los Miller, el señor Edward, el padre de Michael, con su eterna mirada de suficiencia, Linda, la madre, riendo mientras brindaba con su copa, Sara, la hermana menor, luciendo un vestido nuevo. Y Michael, mi yerno, de pie junto a la chimenea sirviendo vino, besando a su madre en la mejilla y contando algo que hizo reír a todos. Todos estaban allí. Todos menos Emily. Me apoyé en la pared, intentando distinguir su figura. No estaba en la mesa, ni en la cocina, ni junto al árbol. Di unos pasos hacia el lateral de la casa, llamándola en voz baja. ¿Emily? El viento soplaba fuerte, levantando la nieve del suelo. Caminé por el jardín lateral hasta llegar al pequeño patio trasero.
La lámpara del porche titilaba, y bajo su luz amarilla vi algo que me heló el alma, un suéter gris de lana colgado en la silla de madera, el mismo suéter que le regalé el invierno pasado. Estaba empapado, endurecido por el hielo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me agaché. Toqué la prenda. Estaba completamente congelado. Sentí un mal presentimiento en el pecho. Emily, susurré con la voz entrecortada. Nadie respondió, solo el sonido del viento y el crepitar del fuego dentro de la casa. Di unos pasos más hacia el jardín. La nieve me llegaba casi al tobillo. En la esquina, cerca del viejo columpio que ella misma había pintado de blanco, oí un leve ruido, como si algo cayera. Saqué mi teléfono y encendí la linterna, y entonces la vi, una figura encorvada y cubierta de nieve, sentada en el banco del porche, con los brazos alrededor de las rodillas. La cabeza gacha y el pelo enredado cubriéndole la mitad de la cara. ¿Emily? Grité y corrí hacia ella. Sus labios estaban morados, su piel blanca como el papel. Apenas levantó la vista. Sus ojos nublados me reconocieron. Papá, susurró, y su cuerpo se desplomó sobre mí. La tomé en mis brazos. Era tan ligera, tan fría, que temí romperla. Me quité el abrigo y la envolví torpemente. Su respiración era débil, apenas un hilo. Corrí de vuelta a la entrada de la casa, tropezando en la nieve. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Abre. Soy el padre de Emily. Abre ya. Dentro, la música seguía sonando. Te deseamos una feliz Navidad. Nadie respondió. Golpeé con más fuerza, hasta que finalmente la puerta se abrió de golpe. La luz del interior me cegó por un instante. Michael apareció frente a mí, todavía con la copa de vino en la mano. Su rostro reflejaba confusión y enojo. ¿Qué haces aquí, William?, le grité con toda la rabia contenida. Mi hija se está muriendo afuera, y tú estás brindando. El silencio cayó como un golpe. Todos en la sala callaron. Linda apretó los labios. Sara apartó la mirada. El señor Edward frunció el ceño. El fuego de la chimenea chispeaba tras ellos, iluminando sus rostros inmóviles. Michael bajó lentamente el vaso, miró a Emily, se desmayó en mis brazos y dio un paso atrás, sin saber qué hacer. Sentí como el calor interior chocaba con el frío del cuerpo de mi hija. El contraste era insoportable. Llama a un médico. Grité. Nadie se movió, ni una palabra. Solo el crujido de la madera y el eco de mis propios latidos. En ese instante, comprendí que la casa que se suponía debía proteger a mi hija era en realidad el lugar donde la estaban destruyendo. Apreté a Emily contra mi pecho, respirando con dificultad, y juré que esta noche no volvería a ser solo una espectadora. La Nochebuena había pasado, pero para mí, esa fue la noche en que todo empezó. Entré en la sala sin pedir permiso. El calor del fuego me golpeó la cara, pero por dentro, todo seguía congelado. Coloqué a Emily en el sofá, envuelta en mi abrigo. Con el rostro tan pálido, apenas parecía respirar. Nadie se movió. Todos se quedaron allí, mirándome como si acabara de irrumpir en la fiesta de un desconocido. Linda, la madre de Michael, fue la primera en hablar, arrugando la nariz con un gesto de fastidio. Seguramente salió porque quería. Siempre arma dramas, dijo, sin siquiera levantarse del asiento. Me volví hacia ella, sintiendo la sangre hirviendo en las sienes. ¿Dramas? Su cuerpo estaba congelado. Señora. Congelado. Michael dejó la copa sobre la mesa y miró a su padre, esperando su reacción. El señor Edward, con la arrogante tranquilidad que lo caracterizaba, dio un sorbo de vino antes de responder, no exageres, William. Tu hija tiene ciertos problemas psicológicos. A veces sale a llorar con el frío. Le gusta llamar la atención. Sus palabras me hirieron como cuchillos. Respiré hondo,
intentando no gritar. Pero entonces Sara, la hermana menor, intervino desde la esquina con una sonrisa burlona. Papá dice que finge. Que siempre manipula todo para hacerse la víctima. Miré a mi hija. Tenía las manos rígidas. Su piel azulada. Sus labios agrietados. Ninguno de ellos se acercó. Nadie movió un dedo. Tráeme una manta, pedí sin alzar la voz. Linda se encogió de hombros. El que estaba usando está sucio, respondió con frialdad. Se mojó con la nieve. Avancé hacia la chimenea. Arrancó la gruesa manta que colgaba del respaldo de una silla y envolvió a Emily con ella. Su respiración seguía siendo débil. El señor Edward se levantó con voz grave y autoritaria. No entres así en mi casa, William. Aquí sí que hay respeto. Me volví hacia él, apretando los dientes. ¿Respeto? Respeto es lo que le ha faltado a mi hija desde que se casó con tu hijo. Michael dio un paso al frente con la mandíbula tensa. Ella se fue sola. Nadie la echó, dijo con voz fría, sin mirarme directamente. ¿Y si muere esta noche?, respondí, ¿también dirás que fue culpa suya? El silencio cayó como un peso. El fuego crepitaba en la chimenea y el olor a roast beef se mezclaba con la atmósfera tensa de la habitación. Ninguno se atrevió a sostenerme la mirada. Linda suspiró con un tono cargado de desprecio. Llévatela entonces si tanto la amas. Aquí solo trae desgracias. Me quedé quieto. La miré fijamente. Entonces miré a todos los demás. Nadie, ni siquiera Michael, se acercó a ver si mi hija aún respiraba. Nadie. Esto no termina aquí, dije con voz quebrada pero firme. Lo que has hecho es violencia y vas a pagar por ello. Michael dio un paso al frente y alzó la voz. Ya basta. No vengas a darnos lecciones, viejo. Esta es mi casa y no tienes nada que hacer aquí. Tu casa, repetí con amargura. Espero que algún día entiendas lo que significa tener un verdadero hogar. Apreté a Emily contra mi pecho y me dirigí a la puerta. Linda murmuró algo en voz baja y oí una risa ahogada. No quería darme la vuelta. El viento azotaba fuerte cuando salí. La nieve se acumulaba en el camino y el aire me cortaba la piel. No había taxis a esa hora y la carretera estaba casi vacía. Caminé con Emily en brazos, paso a paso, resbalando en el hielo y apretando los dientes para no llorar. Cada vez que soplaba el viento, sentía que el cuerpo de mi hija se enfriaba un poco más. Después de casi 1 kilómetro, vi la luz de una farmacia aún abierta. Toqué la puerta con el codo. Una mujer mayor con el pelo blanco recogido en un moño nos abrió al vernos. «Cielos», dijo. «Pasen rápido». La mujer nos ayudó a entrar. Puso una silla junto a la estufa y trajo toallas calientes, té de jengibre y un frasco de ungüento. «Tiene frío», murmuró mientras me ayudaba a taparla. «¿Qué le pasó?» «Su esposo y su familia la dejaron afuera», respondí con voz ronca, en plena Nochebuena. La mujer negó con la cabeza, escandalizada. «La gente está perdiendo el alma», susurró. Saqué el teléfono para llamar a una ambulancia, pero Emily abrió los ojos un segundo y me agarró la muñeca con fuerza. «No hay hospital», murmuró. «Papá, por favor, que no se enteren». Su voz era apenas un hilo. Asentí sabiendo que discutir solo la agotaría más. «Está bien, hija. No te preocupes». La mujer me miró preocupada. «Si la llevo a mi apartamento, podré cuidarla mejor», dije, casi como una súplica. Ella sintió y me entregó una bolsa con medicinas y mantas. «Llévala en brazos y no la dejes sola esta noche». Salí de nuevo al frío. Levanté la mano para detener un taxi. Uno finalmente se detuvo y el conductor bajó la ventanilla. «Todo bien, señor», respondí. «No, pero así será». El joven me ayudó a sentar a Emily en el asiento trasero.
Durante el viaje, miré por la ventana. Las luces de la ciudad parecían difuminarse con la nieve. A lo lejos, se oían fuegos artificiales y risas mientras sostenía la mano de mi hija, rezando para que siguiera respirando. Llegamos a mi pequeño apartamento en el centro. Era una habitación modesta con un sofá-cama, una estufa vieja y una calefacción que apenas funcionaba. Acomodé a Emily en la cama, le quité los zapatos, le envolví los pies con toallas calientes y la acaricié y encendí la calefacción al máximo. El silencio era absoluto, solo roto por el zumbido del aparato y el golpeteo del viento contra las ventanas. Preparé agua caliente con jengibre y miel, y cuando regresé, su respiración era más regular. Entonces sonó el teléfono. Lo miré. Era Michael. Dudé unos segundos antes de responder. ¿Qué quieres?, pregunté, sin disimular mi tono. Su voz sonaba fría, distante, llena de desprecio. No vuelvas a meterte en mi matrimonio, William. No entiendes cómo están las cosas. ¿Cómo están las cosas? Lo interrumpí. ¿Dejar a tu mujer morir de frío mientras brindas con tus padres? ¿A eso le llamas matrimonio? No me provoques, respondió. Emily siempre busca excusas y tú, como siempre, caes en sus juegos. Si alguna vez te quedó un ápice de vergüenza, la perdiste esta noche, le dije y colgué. Tiré el teléfono sobre la mesa con un nudo en la garganta. Volví con Emily. Le puse una taza en las manos, aunque seguía dormida. El reloj dio la medianoche. Afuera, el viento seguía rugiendo, trayendo consigo el eco de una canción lejana. Noche de paz. Nochebuena. Me quedé allí, sentado a su lado, observando cómo su pecho subía y bajaba lentamente. Cada respiración era una pequeña victoria. Por un momento, pensé en todo lo que había callado durante años. Las veces que noté su tristeza por teléfono. Las lágrimas que escondió cuando dijo, «Estoy bien, papá». Siempre pensé que el amor y el tiempo lo curarían todo. Qué ingenua fui. Esa noche, lo entendí todo. No fue un simple problema familiar ni un malentendido. Lo que habían hecho fue crueldad. Y nadie, absolutamente nadie, iba a quedar impune. Apreté la mano de mi hija con una calma que solo da la rabia contenida. La nieve seguía cayendo afuera, cubriendo las calles como un manto silencioso. Dentro del apartamento, el reloj dio las 12:30. Esa fue la primera Nochebuena en años que no recé. No pronuncié ni una sola palabra. Solo tenía una certeza. Lo que empezó como una visita sorpresa de un padre a su hija se convirtió en el comienzo de una guerra. Una guerra que, aunque no sabía cómo, planeaba librar hasta el final. No dormí esa noche. Me senté junto a la cama, observando el reflejo de la calefacción bailar en las paredes. El viento silbaba entre las rendijas de la ventana, haciendo vibrar el cristal. Afuera, la ciudad dormía bajo una gruesa capa de nieve. Pero dentro del apartamento, solo se oía el tamaño irregular de mi hija. Emily tenía fiebre. Tenía la frente empapada en sudor. Y de vez en cuando, murmuraba palabras sin sentido. Cambié el paño húmedo, le sequé la cara con una toalla tibia y sustituí el té de jengibre por una infusión de menta. La vi tan frágil, tan lejos de la mujer fuerte que solía ser, que sentí una punzada de culpa. Eran casi las 3 de la mañana cuando abrió los ojos. Me miró con una mezcla de desconcierto y ternura. «Papá, ¿no has dormido?», susurró. Negué con la cabeza. «Estoy aquí». «Descansa, hija». Ella sintió levemente y volvió a cerrar los ojos. Me quedé un rato observando cómo salía vapor de su aliento, débil pero constante. A lo lejos, se oía el ulular de una ambulancia que se perdía en la noche. La nieve golpeaba el cristal con un ritmo lento, casi hipnótico. Revisé el teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Michael y un mensaje corto. «No la busques más». Lo borré sin pensarlo.
Sentí una mezcla de furia y desdén. Bajé la persiana y apagué la lámpara principal, dejando solo la luz amarilla de la calefacción. Luego tapé mejor a Emily con una manta gruesa y me senté de nuevo con las manos entrelazadas. Cerca del amanecer, oí su débil voz. Pensé que iban a cambiar, murmuró. Pensé que si aguantaba un poco más, todo mejoraría. Me incliné hacia ella y le acaricié el pelo. No necesitas que cambien, hija. Solo necesitas levantarte. Una lágrima rodó por su mejilla. No quería que me viera llorar, así que miré hacia la ventana. Las primeras luces del día apenas tiñeron el cielo de gris. Cuando sonaron las campanas de la iglesia, me levanté a preparar café. El aroma llenó el aire, mezclándose con el bálsamo que le había aplicado en el pecho. Al regresar, Emily ya estaba sentada, con una taza de agua caliente en las manos. Tienes que ir al médico, le dije. No podemos arriesgarnos a que suba la fiebre. Ella se negó, casi con miedo. No, papá, si voy, se enterarán. Michael tiene conocidos en todos los hospitales. Vendrá y no quiero volver a verlo. Se le quebró la voz al pronunciar la última palabra. No insistí, pero saqué mi agenda de contactos. Recordé a alguien que podría ayudarme, el doctor Moore, un viejo amigo y médico que me atendió cuando aún practicaba artes marciales. Lo llamé de inmediato. Contestó soñoliento, pero al oír mi nombre, reaccionó. William, ¿está todo bien? No mucho, respondí. Mi hija está enferma. Necesito que vengas. No puede ir al hospital. Voy enseguida. Llegó poco antes de las 10 con su maletín de cuero y su abrigo cubierto de nieve. Tenía el pelo totalmente canoso, pero su voz se mantuvo firme. Examinó a Emily cuidadosamente, le tomó la temperatura y el pulso. Está débil, pero estable, dijo. Sufrió una hipotermia leve, nada irreversible. Necesita descanso, líquidos y calor constante. Me dio unas medicinas y, antes de irse, se detuvo en la puerta. William, si yo fuera tú, llamaría a la policía. No respondí. Me miró con compasión, como si comprendiera que aún no estaba lista para dar ese paso. Cuando se fue, el cielo seguía nublado, pero la nieve había cesado. Me puse el abrigo y bajé al mercado. Compré caldo de pollo, pan fresco, leche y unas naranjas. La vendedora, una anciana con delantal azul, me miró con curiosidad. ¿Está tu hija enferma? Un poco, dije. Solo necesita descansar, sonrió. Nada que una buena comida y el amor de un padre no puedan curar. Caminé lentamente de regreso, pensando en sus palabras. Al entrar al apartamento, encontré a Emily de pie, doblando su ropa con movimientos lentos. ¿Qué haces?, pregunté. Vuelvo a casa, dijo sin mirarme. Necesito mis papeles, mis cosas. Luego me iré a otro estado. Sentí que se me cortaba la respiración. No vas a ninguna parte. Se detuvo con las manos temblorosas sobre una blusa. Papá, no quiero que te involucres en esto. Son poderosos. No tienes idea de lo que pueden hacer. Sí, lo sé, respondí. Pero no me importa. No pueden seguir haciéndote daño. Se sentó en la cama, escondiendo la cara entre las manos. Ya no tengo fuerzas. Me duele hasta respirar. Si sigo luchando, nos destruirán a ambos. Me arrodillé frente a ella y le tomé las manos. Escúchame, Emily. Pasé toda mi vida enseñando a otros a no rendirse. Hoy me toca a mí recordarte que no estás solo. De ahora en adelante, yo seré quien te proteja. Levantó la cabeza, con los ojos hinchados y húmedos. Papá, ¿de verdad crees que todavía hay justicia? No sé si la hay, dije, pero sé que hay verdad, y no pienso callar. Guardó silencio unos segundos y luego asintió. Por primera vez en días, me miró sin miedo.
Fui al cajón del escritorio y saqué una libreta vieja, la que usaba para anotar los horarios de entrenamiento. Lo abrí en una página en blanco y escribí con letra firme: abogado, policía, pruebas, testigos. Se acercó sorprendida. ¿Qué vas a hacer, papá? Lo que siempre hago, respondí. Enfrentar el combate, de frente. El reloj dio las 7 de la tarde cuando Emily volvió a dormirse. La fiebre había bajado un poco. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo el cielo se oscurecía por completo. Encendí un cigarrillo, algo que no había hecho en años. El humo subía en lentas espirales. Pensé en Michael, en el señor Edward, en esa familia corrupta que había aprendido a ocultar la crueldad tras el dinero y las apariencias. Y también pensé en mi hija, la niña que una vez corrió a mis brazos después de su primer torneo con una medalla al cuello y una sonrisa de orgullo. Ahora esa misma chica temblaba de miedo en mi cama. A las 10 de la noche, el silencio era absoluto. Solo se oía el leve murmullo de la calefacción. Me serví un café frío y volví a abrir la libreta. Escribí debajo de la lista: sin impulsos, solo estrategia. Paciencia. Salí al pequeño balcón. El aire seguía helado, pero no me importó. Necesitaba sentirlo en la cara. Recordarme que estaba vivo. Miré hacia la ciudad. Las luces de los edificios parpadeaban a lo lejos, y una extraña sensación me recorrió el cuerpo. No era ira ni tristeza. Era una calma densa, de esas que preceden a las decisiones que cambian la vida. Me quedé allí un buen rato, con las manos apoyadas en la barandilla, hasta que sentí que la puerta se abría tras mí. Emily estaba en el umbral, envuelta en la manta. ¿Qué haces despierta?, preguntó en voz baja. Pensando, respondí, y le hice una promesa. Ella se acercó lentamente. ¿Qué promesa? Que nunca volverás a tener miedo, dije sin apartar la vista del horizonte. Que nadie te volverá a hacer daño mientras viva. Apoyó la cabeza en mi hombro sin decir nada. Nos quedamos así, viendo las luces de la ciudad temblar a lo lejos. Esa noche comprendí que el combate que me esperaba no sería con puños ni patadas, sino con palabras, documentos, paciencia y dignidad. Cuando por fin cerré la ventana y apagué las luces, una certeza me ardía en el pecho. El hombre que una vez enseñó a otros a defenderse estaba a punto de enfrentar la batalla más dura de su vida, y aunque el invierno apenas comenzaba, dentro de mí ya había una llama que no pensaba apagarse. El amanecer llegó gris, con una espesa niebla cubriendo los tejados de Chicago. Había pasado toda la noche dándole vueltas a lo mismo. La rabia, la impotencia, el miedo de Emily, el silencio de la culpa. Para entonces ya no tenía dudas. No podía seguir esperando a que la vida se arreglara sola. Si me quedaba quieto, volverían a ganar. Me puse mi chaqueta más gruesa y salí temprano para la comisaría. El aire me cortaba la piel, pero dentro de mí sentía un calor extraño. Una determinación que no recordaba desde mis años como maestro de gimnasio. El edificio de policía estaba medio vacío. Los guardias seguían tomando café y bostezando. Pedí hablar con alguien en la zona de quejas. Pasaron unos minutos antes de que un joven oficial saliera por la puerta lateral. Llevaba la gorra torcida y sonreía sinceramente. Tardé unos segundos en reconocerlo. «Daniel», pregunté sorprendido. El chico levantó la vista y se quedó quieto. «¿Maestro William?» No puedo creerlo. Me abrazó con una mezcla de respeto y cariño. Hacía años que no te veía. ¿Qué te trae por aquí? Suspiré. No sabía por dónde empezar. Le conté lo que había pasado la noche anterior, desde que encontré a Emily en el frío hasta la llamada de Michael. Mientras hablaba, la expresión de Daniel cambió. Su sonrisa desapareció. ¿La familia Miller?, murmuró, bajando la voz. Son poderosos. Tienen contactos en la corte, en la prensa.
Pero eso no significa que no podamos hacer algo. No quiero venganza, Daniel, le aclaré. Quiero justicia. Asintió con firmeza. Me llevó a su escritorio, encendió la computadora y empezó a escribir el informe. Vamos a registrarlo todo. Violencia psicológica, abandono, peligro para la integridad física. No es poca cosa, maestro, pero hay que hacerlo bien. Mientras escribía, me miró de reojo. Esto podría molestar a más de uno. Si empiezas este proceso, no hay vuelta atrás. No importa, respondí. Ya hemos llegado demasiado lejos para callarnos. Cuando terminó, imprimió el documento y me lo pasó para que lo firmara. La tinta me tembló un poco en la mano. Daniel selló el papel y lo guardó en una carpeta. Ahora necesitas un buen abogado. Alguien que no se asusta. Conozco a uno, le dije. Un viejo amigo. Nos dimos la mano. Daniel apretó fuerte. Cuenta conmigo para lo que necesites, maestro. Me enseñaste a levantarme después de cada caída. Es hora de devolver algo. Salí de la estación con la carpeta bajo el brazo. El sol apenas se asomaba entre las nubes, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que respiraba con propósito. Tomé un autobús al centro. La oficina del abogado James Ross estaba en un edificio antiguo con paredes amarillentas y el inconfundible olor a café y papeles húmedos. Cuando entré, me reconoció de inmediato. William, exclamó, poniéndose de pie. Han pasado años. ¿Cómo está tu rodilla? Todavía te duele cuando cambia el tiempo, respondí, sonriendo apenas. Pero no vine por eso. Nos sentamos cara a cara. Le conté todo sin omitir detalles. James escuchó en silencio, apenas moviendo los dedos sobre la mesa. Cuando terminé, dejó escapar un largo suspiro. Esto será complicado, dijo. El señor Edward Miller tiene amigos en el tribunal y en la fiscalía. No le va a gustar que lo toquen. No me importa cuántos amigos tenga, respondí. No pienso quedarme callado. James me observó atentamente, como si evaluara mi determinación. De acuerdo. Pero necesito pruebas. Algo sólido. Sin eso, todo se diluye. Saqué mi teléfono y busqué el archivo de audio que había grabado accidentalmente esa noche. Al reproducirlo, la voz del señor Edward resonó con claridad. Insultos. Burlas. Frases crueles sobre mi hija. Michael también habló, riendo, justificando lo que habían hecho. James se enderezó en su silla. Esto puede funcionar. Es fuerte. Tomó notas rápidas. Tendremos que certificar el audio, pero es un comienzo. Pasamos más de una hora preparando la denuncia formal. Nos explicó cada paso. La solicitud a la fiscalía. La posible citación. Los plazos. Los riesgos. Asentí en silencio sin apartar la vista de la carpeta que pronto llevaría el nombre de mi hija. Antes de irme, James me advirtió, hasta que el juez firme la orden, mantén este secreto. No hables con la prensa ni con nadie de la familia. Entendido, dije. No quiero ruido, solo la verdad. Al salir, el cielo se había despejado un poco. Pasé por una pequeña imprenta y pedí copias de todo. La queja. Los informes médicos. Las facturas viejas del hospital. Los mensajes de texto donde Michael la humillaba. La joven empleada me miró con curiosidad. ¿Es para un caso legal?, preguntó mientras la impresora vibraba. Sí, respondí en voz baja. Es para proteger a mi hija. Me entregó los papeles ordenados y me deseó suerte. Caminé de regreso lentamente, sintiendo el peso de cada hoja, como si llevara conmigo toda la historia de nuestras heridas. Esa noche, cuando llegué al apartamento, Emily estaba preparando sopa. El olor a pollo inundaba el lugar. Me miró con preocupación. ¿Dónde estabas?
Fui a ver a un antiguo alumno y luego a James Ross. Ya tenemos una queja. Su rostro se tensó. Papá, no debiste haberlo hecho. Se van a vengar. No sabes de lo que son capaces. Ya lo sé, respondí con calma. Pero ya nos han hecho suficiente daño. No pueden quitarnos más. Ella permaneció en silencio, mirando la olla. ¿Daniel también lo sabe?, preguntó de repente. Asentí. Bajó la mirada con un ligero rubor. Me ayudó una vez cuando Michael me empujó frente a la tienda. Me acompañó hasta el coche. No te lo dije antes porque tenía miedo. Sentí una punzada en el pecho. Apreté el puño, pero me contuve. Es un buen chico, dije. Puedes confiar en él. Cenamos en silencio. Luego se retiró a su habitación y yo salí al balcón. La ciudad brillaba a lo lejos con luces centelleantes y aún se oían villancicos desde alguna casa vecina. La gente celebraba la paz mientras nosotros apenas empezábamos una guerra. Entré en la habitación y abrí el armario. Allí, guardado durante años, estaba mi certificado de instructor de artes marciales, enmarcado en madera vieja. Lo tomé en mis manos. Recordé todas las veces que les enseñé a mis alumnos que la fuerza no se mide en golpes, sino en la disciplina de mantenerse en pie. Coloqué el diploma sobre la mesa junto a la denuncia recién firmada. Dos símbolos diferentes, pero ambos representaban lo mismo, honor y valentía. Encendí una vela más por costumbre que por fe. Su débil llama tembló ante los papeles. Por ti, hija, murmuré. No pararé hasta que sepan qué hicieron. El reloj dio la medianoche. Afuera se oía el ladrido lejano de un perro y el ruido de un coche. Adentro, Emily dormía y su respiración me recordaba por qué hacía todo esto. A la mañana siguiente, el aroma a café recién hecho inundó el apartamento. Preparé 2 tazas y llamé a su puerta. Despierta, hija. Hoy vamos a juicio. Emily abrió los ojos confundida. ¿Qué? ¿Tan pronto? No hay tiempo que perder. Cuanto antes demos el paso, mejor. Se sentó en la cama con el rostro pálido. Papá, no quiero verlos. No puedo. Me acerqué y le tomé las manos. En el ring, no gana el más fuerte, sino el que se atreve a dar el primer paso. Hoy vamos a dar el primer paso juntos. Emily respiró hondo y asintió. Se puso el abrigo, se recogió el pelo y me siguió. De camino, el autobús cruzó la plaza principal, donde unos niños jugaban a lanzar bolas de nieve. Los observé desde la ventana. Recordé a mi hija cuando tenía su edad, riendo libremente antes de conocer el miedo. Ahora la tenía de nuevo a mi lado, más frágil pero también más valiente. Al bajar frente a la cancha, el viento volvió a soplar fuerte. Miré a Emily. En sus ojos, cansados pero firmes, vi un destello que reconocí. La misma mirada que tenía al subir al tatami antes de un combate. ¿Lista?, pregunté. Ella asintió. Y mientras subíamos las escaleras del edificio gris, comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. No en el cuerpo, sino en el alma. Y esta vez, no pensaba perder. El amanecer era gris, sin color. Una densa niebla cubría la ciudad como una sábana húmeda. El cielo parecía de plomo y las calles estaban en silencio, como si toda la ciudad contuviera la respiración. Preparé café y lo serví en 2 tazas. Puse 2 terrones de azúcar en el mío y dejé que el vapor subiera lentamente, llenando el pequeño apartamento con ese olor familiar que por un instante me tranquilizó con la mascota. En la estufa, la avena burbujeó. Serví un plato y se lo puse a Emily. Come algo, hija. Necesitas fuerzas. Ella asintió sin mirarme. Tenía ojeras profundas y labios secos. Llevaba un suéter marrón y la bufanda de lana que yo mismo le había regalado. Le temblaban las manos al tomar la cuchara. Solo tienes que decir la verdad.
Le dije, poniendo mi mano sobre la suya. Ni más ni menos. Estaré a tu lado. Volvió a asentir en silencio. Al bajar del edificio, el aire frío nos golpeó la cara. Frente a la entrada, Daniel ya nos esperaba en un coche gris sin distintivos, el que se usa para casos civiles. Llevaba una chaqueta oscura y el rostro serio, aunque intentaba sonreír. Listo, amo, dijo, abriendo la puerta trasera. Nos espera la sala 3. Durante el trayecto, Daniel nos contó que el juez había acordado adelantar la audiencia debido a la presión mediática que ha existido últimamente con los casos de violencia doméstica. La gente está hablando, dijo, y eso ayuda a los jueces a no desviar la mirada. Mientras hablaba, miré por la ventana. La ciudad volvía a cobrar vida. Puestos de venta, luces navideñas aún colgadas, altavoces que repetían villancicos fuera de temporada. En una tienda, se proyectaba la Navidad pasada, y me preguntaba si ese año tendría algún motivo para celebrar. Emily no dejaba de mirar hacia afuera con la frente apoyada en el cristal empañado. Le puse una mano en el hombro. No dijo nada, pero su respiración se tranquilizó un poco. El juzgado apareció al final de la avenida, antiguo, con columnas blancas y paredes color mostaza. Sobre la puerta principal, el escudo nacional parecía ennegrecido por el tiempo. En las escaleras, un par de reporteros esperaban con cámaras. James Ross ya estaba allí. Tenía el abrigo abierto y una carpeta gruesa y una taza de café en la mano. Al verme, me saludó con una leve inclinación de cabeza. No va a ser fácil, William, dijo en voz baja. Traen 3 abogados. Que traigan 1000, respondí. De todas formas voy a entrar. Subimos juntos las escaleras. Dentro, el aire olía a humedad y desinfectante. El sonido de los pasos resonaba en el mármol. En el pasillo, reconocí inmediatamente a la familia Miller. Michael estaba sentado junto a su padre con el gesto arrogante de siempre. Junto a él, Linda, con su abrigo de piel, se miraba en un pequeño espejo para retocarse el maquillaje. Sara jugaba con su celular, indiferente. Michael levantó la vista, me vio y sonrió con desdén. ¿Aún crees que puedes ganar, viejo?, susurró al pasar cerca. No respondí. Solo puse una mano en el hombro de Emily y seguimos caminando hacia la puerta de la sala 3. El juez, un hombre de unos 50 años, con el pelo rizado y gafas rectangulares, ya estaba en su estrado. Cuando todos tomamos asiento, golpeó el mazo una vez. Sesión abierta, anunció. Caso 47 a 3125, queja por violencia psicológica y abandono familiar. James se puso de pie. Su señoría, represento a la señora Emily Miller, víctima de abuso verbal y abandono familiar por parte de su esposo, Michael Miller, y de toda la familia Miller. El abogado de la parte contraria, Gabo de Beas, un hombre calvo con traje gris, también se puso de pie. Mi cliente niega categóricamente las acusaciones. Todo es una invención. La señora Miller sufre de crisis emocionales y abandonó la casa por voluntad propia. El juez le indicó a James que presentara pruebas. Traemos grabaciones de audio, informes médicos y testimonio policial, dijo James, entregando una memoria USB. La reproducción del audio llenó la sala. La voz del señor Edwards resonó con arrogancia, burlándose de Emily. Entonces se escuchó a Michael llamarla loca y a Sara reír. Emily bajó la cabeza, con lágrimas cayendo silenciosamente sobre sus manos. El juez levantó una ceja. Silencio. ¿Quién grabó esto? Mi cliente respondió, James. Ella estuvo presente y es prueba directa de los hechos. El abogado contrario golpeó la mesa. Protesto. Violación de la privacidad. Esa grabación debe ser descartada. El juez respiró hondo, pensativo. El tribunal lo evaluará, dijo finalmente. El ambiente se volvió denso.
El aire olía a tensión, miedo y rabia contenida. Vi a Emily estremecerse. Acerqué mi silla sin decir palabra. La señora Miller dijo, juez, puede testificar. Emily se levantó lentamente. Al principio le temblaba la voz, pero poco a poco se fue reafirmando. Contó cómo la dejaron en la nieve, cómo oyó risas desde dentro, cómo su cuerpo empezó a entumecerse hasta perder el conocimiento. Cada palabra fue un golpe. El señor Edwards soltó una risa seca. Drama navideño. Mi nuera tiene demasiada imaginación, dijo con cinismo. Me levanté de repente. Cállate, sinvergüenza, grité. El juez golpeó el mazo. Orden en la sala. Respiré hondo y me obligué a sentarme. Emily se llevó una mano al pecho como si temiera que me arrestaran también. Cuando llamaron al siguiente testigo, Daniel entró uniformado. Caminó con paso firme, saludó al juez y declaró haber encontrado a Emily con síntomas de hipotermia y marcas visibles en el brazo y el hombro. Eso está en el informe policial, añadió. El abogado de Miller sonrió con sarcasmo. ¿Y quién garantiza que ella no causó esas marcas?, dijo con ironía. Daniel lo miró directamente. La vi, señor, y vi el miedo en sus ojos. Nadie se hace eso solo. La sala quedó en silencio. Incluso el juez lo miró. La audiencia continuó durante horas. Se revisaron documentos. Se leyeron mensajes de Michael llenos de desprecio. Por momentos sentí que ganábamos terreno. En otros casos, todo podría derrumbarse de un momento a otro. Cuando finalmente el juez concluyó la sesión, el reloj marcaba casi el mediodía. El tribunal deliberará sobre la validez de las pruebas y fijará una nueva fecha para la resolución preliminar que anunció. Nos levantamos lentamente. Al salir al pasillo, una docena de periodistas se agolpaban frente a la puerta. Micrófonos, flashes. William, ¿es cierto que tu yerno la dejó afuera, bajo la nieve? ¿Vas a pedir prisión preventiva para él? No respondí, solo señalé a Michael. Pregúntale. Michael, rodeado de su familia, sonrió a las cámaras. Le puso un brazo sobre los hombros a su madre y dijo con tono de mártir, mi esposa necesita ayuda médica, no un juicio. Tiene problemas desde antes del matrimonio. Los flashes de las cámaras. Los periodistas escribieron frenéticamente. Todo parecía un espectáculo bien ensayado. Emily, al oír sus palabras, rompió a llorar. Se cubrió la cara y corrió hacia la calle. La seguí, abriéndome paso entre los flashes y las preguntas. Daniel nos esperaba con el coche en marcha. Abrí la puerta trasera, ayudé a Emily a subir y subí después. El motor rugió, alejándonos de la cancha. Miré por la ventana trasera. Los Miller seguían en las escaleras, posando para las cámaras, riendo como si nada hubiera pasado. Dentro del coche, el silencio era denso. Emily se abrazó a sí misma, mirando al vacío. Daniel conducía en silencio. Solo se oía el ruido del tráfico y el ligero repiqueteo de la lluvia que empezaba a caer. Apoyé la mano en la pierna de mi hija. No te rindas, hija. Esto apenas empieza. Ella asintió sin mirarme. Tenía los ojos rojos, pero su voz, aunque baja, sonaba firme. No me voy a rendir, papá. Esta vez no. Miré por la ventana. La corte se perdía en la niebla. En mi pecho, una mezcla de orgullo y rabia hervía como un fuego silencioso. Sabía con una certeza que me quemaba por dentro que esto no era ni una victoria ni una derrota. Era solo el primer asalto, y me había pasado la vida preparándome para luchar hasta el final. El segundo día del juicio amaneció con un sol engañoso. Había claridad, sí, pero el aire seguía helado, de esos que cortan la piel al respirar. Me levanté antes del amanecer, incapaz de dormir más. Preparé café, le puse 2 terrones de azúcar y calenté avena con miel. Quería que Emily comiera algo antes de enfrentarse de nuevo al infierno.
Salió de su habitación en silencio, pálida. Llevaba el mismo suéter marrón del día anterior y la bufanda que le había puesto alrededor del cuello. Sus manos temblaban ligeramente, sosteniendo la taza. Solo tienes que decir la verdad, le dije en voz baja. Nada más. Estaré contigo. Ella asintió sin levantar la vista. Salimos del edificio poco después de las 8. La calle olía a pan recién horneado, pero el viento era gélido. Cuando llegamos a la corte, James ya nos estaba esperando. Llevaba el abrigo abrochado hasta el cuello y sostenía un sobre grande. Llevé la verificación de voz, me lo dijo en voz baja, entregándome una copia. El experto confirmó que la grabación coincide con la voz del señor Edwards. Esta puede ser nuestra clave, asentí. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Pero esa sensación se desvaneció en cuanto entramos en la sala. En el estrado no estaba el mismo juez del día anterior. En su lugar había un hombre más joven con un bigote impecable y un traje caro. La placa del escritorio decía, Honorable Ernesto Suárez. Recordé ese nombre al instante, un viejo conocido del señor Edward, un empresario con influencia política. Miré a James, quien solo me devolvió una mirada tensa. Tranquilízate, susurró. No reacciones todavía. Michael estaba sentado al otro lado con un traje gris a medida y esa sonrisa segura que tanto odiaba. Sara jugueteaba con su cabello, y Linda, su madre, observaba todo como si fuera una obra de teatro cuyo final ya conocía. El juez golpeó el mazo una vez. Se reanuda la audiencia. El abogado de la familia Miller se puso de pie con un tono ensayado. Su señoría, mi cliente, ha sufrido años de acoso psicológico por parte de su suegro y su inestable esposa. Hizo hincapié en esa última palabra. Mi cuerpo reaccionó por sí solo. Me puse de pie, furioso, pero James me tomó del brazo antes de que dijera una palabra. Tranquilo, susurró. No caigas en su juego. El abogado continuó hablando, mostrando fotografías. Proyectadas en la pantalla, viejas imágenes de Emily sonriendo en fiestas familiares, abrazando a Michael. Prueba de que su relación era armoniosa, dijo él, mirando al juez con falsa convicción. Lo que ella describe son episodios, producto de su desequilibrio emocional. Emily bajó la cabeza. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo. Podía sentirla temblar. Quise gritar, pero James me hizo otra señal. Espera. Cuando llegó nuestro turno, James se levantó con calma. Su señoría, dijo con voz firme. La defensa intenta convertir una agresión en una fantasía, pero aquí hay hechos, documentos y pruebas médicas. Colocó sobre la mesa un fajo de papeles, recibos de hospital, informes psiquiátricos y fotografías de los moretones. Estos son los resultados médicos de la señora Miller. La depresión no se inventa. Las lesiones no se inventan. El juez miró los papeles con reticencia, sin mirarlos realmente. No son concluyentes, dijo finalmente. Podrían deberse a un accidente doméstico. Sentí un escalofrío en la espalda. Por un instante, el murmullo de la habitación se desvaneció. Solo oí el golpeteo de la pluma del dependiente. James insistió y solicitó que la grabación presentada ayer se aceptara como prueba complementaria. Está verificada por un perito autorizado. El juez levantó la vista con una mueca de fastidio. Denegado. La grabación se obtuvo sin consentimiento. Es ilegal. El murmullo se convirtió en un zumbido. Michael esbozó una sonrisa triunfal y murmuró algo al oído de su padre. El señor Edward escuchó asintiendo con aire satisfecho. No pude contenerme. Esto es una burla. Grité, golpeando la mesa. El juez levantó el mazo con furia. Silencio, o te expulso de la sala. James me tocó el brazo. William, por favor, susurró. Respiré hondo. Me senté, pero el calor en mi cara era insoportable.
Me hirvió la sangre. La audiencia continuó. Los abogados de Miller hablaron como si recitaran un guión. Dijeron que Emily tenía arrebatos de ira, diciendo que la había manipulado para conseguir dinero. Cada palabra era una puñalada. Después de casi 2 horas, el juez ordenó un receso. Salí al pasillo. El aire allí era tan denso como dentro de la habitación. Emily estaba apoyada contra la pared con los ojos rojos. Daniel apareció con 2 tazas de café. Respire, maestro, dijo con tono tranquilo. Aún no ha terminado. Tomé un sorbo y asentí. No sabía si era café o ceniza. Un periodista se acercó con una grabadora. ¿Cree William que el juez está comprado? Lo miré sin decir palabra. Lo que veas hoy, le dije finalmente, se responderá solo. Regresamos a la habitación. El juez entró acompañado de un asistente. Su expresión era impasible. James se ajustó las gafas, preparado para lo peor. El juez leyó durante unos segundos y luego comenzó: el tribunal no encuentra pruebas suficientes de violencia ni abuso físico verificable. En consecuencia, se concede el divorcio sin culpabilidad de las partes. El sonido del teclado de la taquígrafa se mezcló con el suspiro resignado de James. Sentí un vacío en el estómago. Michael soltó una breve carcajada y se recostó en la silla. Mira, le dijo a su madre, todo está en orden. Emily no reaccionó. Permaneció inmóvil, mirando el papel en blanco que tenía delante, hasta que una lágrima cayó y dejó una mancha circular en la hoja. Me levanté lentamente y caminé hacia el banco. Mi hija fue abusada y usted lo sabe, le dije al juez. ¿Eso también es legal? El juez levantó la vista, pero no respondió. El guardia de seguridad se acercó con cautela. Por favor, William, susurró. Lo miré y asentí. Volví con Emily y la ayudé a levantarse. Vámonos, hija, le dije. No hay nada más que oír aquí. Al cruzar la habitación, la voz del señor Edwards resonó a nuestras espaldas. Así es como se trata a los débiles, William. Aprende. Sentí que Daniel se movía a mi lado, dispuesto a responder, pero levanté la mano para detenerlo. No vale la pena, le dije sin voltear la cabeza. Salimos. La luz del mediodía era demasiado fuerte. Los periodistas me acosaron con preguntas y frases. Emily se aferró a mi brazo, temblando. ¿Qué vas a hacer ahora, William? ¿Es una sentencia injusta? No respondí. Solo avanzó, abriéndose paso entre la multitud. Entonces, una voz femenina, temblorosa pero fuerte, se elevó entre el ruido. Ánimo, William. La verdad siempre sale a la luz sola. Era una mujer mayor con un pañuelo azul en la cabeza. Su mirada me recordó a mi madre de hace muchos años. Me detuve. Un segundo la miró y asintió en silencio. Daniel nos ayudó a subir al coche. Mientras nos alejábamos, vi por el retrovisor cómo Michael y su gente posaban frente a las cámaras, sonriendo como si acabaran de ganar una medalla. El viaje de regreso fue silencioso. Emily apoyó la cabeza en la ventanilla y cerró los ojos. Cuando llegamos al apartamento, subió sin decir palabra, entró en su habitación y cerró la puerta. Me quedé solo en la cocina. Extendí los documentos sobre la mesa. Facturas. Informes. Copias. Testimonios. Todo parecía un campo de batalla tras una derrota. Sonó el teléfono. Era James. Lo siento, William, dijo con voz cansada. La corte está corrompida. Intentaré apelar a otra instancia, pero tardará. Gracias, respondí simplemente. Colgué. Me serví el último café frío que me quedaba, pero no lo bebí. Salí al balcón. El sol empezaba a ponerse, tiñendo los edificios de naranja. El viento soplaba fuerte, levantando papeles. En la calle, me quedé mirando el horizonte,
las montañas a lo lejos, el cielo dorado que se desvanecía lentamente. Sentía el frío en los huesos, pero también una calma amarga. Perdimos la primera batalla, pensé, pero la guerra aún no ha terminado, y mientras el repique de las campanas de la iglesia llenaba el aire, supe que lo que habían intentado silenciar por fin comenzaba a oírse. Llovió toda la noche. La lluvia no caía con furia, sino con esa tristeza constante que parece no tener fin. El sonido de las gotas golpeando el techo de hojalata llenaba el apartamento con un ritmo monótono, casi hipnótico, pero imposible de ignorar. El aire era húmedo y frío, y cada rincón olía a soledad. Eran casi las 7 de la mañana cuando oí que la puerta de la habitación de Emily se abría lentamente. Caminó hacia la cocina con pasos lentos. Tenía los ojos hinchados y la mirada perdida. Había pasado la noche llorando. Lo supe sin preguntar. Le serví una taza de té de manzanilla y se la puse delante. Bebe un poco, hija. Te sentará bien. No respondió. Se sentó, miró la taza y dejó que el vapor subiera, cubriéndole el rostro como una tenue nube. Mañana iré a la oficina de James, dije, intentando sonar tranquila. Quiero saber cómo va el recurso de apelación. Emily negó con la cabeza sin levantar la vista. Papá, no quiero seguir. Ya ganaron. No, respondí con dulzura. Solo ganaron una batalla, no la guerra. El silencio regresó. Afuera, el sonido de la lluvia se hizo más fuerte, como si el cielo quisiera acompañarnos en el dolor. Salí al balcón y observé la calle. Los charcos reflejaban las luces de los coches, los postes parpadeaban y la gente caminaba deprisa, apiñada bajo los paraguas. Todo se movía menos nosotros. De repente, un golpe seco en la puerta me hizo girarme. Era Daniel. Estaba empapado, con el pelo goteando sobre su chaqueta oscura. Llevaba una bolsa de papel en una mano. Te traigo algo, dijo, entrando con una sonrisa cansada. Dejó la bolsa sobre la mesa y sacó un recipiente con comida y un par de periódicos doblados. Salió una nota en el Daily News. Mira esto. Desplegó una de las hojas. En la segunda página había una foto borrosa tomada desde lejos, pero inconfundible, Emily de rodillas en la nieve frente a la casa Miller. El titular decía, mujer abandonada en Nochebuena, las autoridades investigan. Permanecí en silencio, leyendo cada línea. Mencionaron la denuncia por la filtración del audio y citaron fuentes anónimas de la policía. No usaron nombres completos, pero todo era reconocible. Cuando levanté la vista, Emily estaba temblando. Papá, susurró. La gente lo sabe, asintió Daniel. Ya no pueden ocultarlo. Si quieres, puedo contactar a un amigo periodista, Robert Towers. Cubre temas de violencia de género. Él puede ayudarnos a visibilizar la historia. Lo pensé unos segundos y luego asentí. Hazlo, pero sin publicar el nombre completo de mi hija. No quiero que la expongan más de lo que ya ha sufrido. Emily levantó la vista con voz baja pero firme. No quiero un escándalo, papá. Quiero justicia, no fama. Daniel se sentó frente a ella. A veces, el ruido es la única forma de que el sistema se despierte. Si nadie habla, todo sigue igual. Bajó la mirada sin responder, pero noté que no lo rechazó. La lluvia empezó a amainar y el silencio entre los tres ya no pesaba tanto. Quédate a cenar, Daniel, le dije. Es lo menos que puedo ofrecerte. Sonrió, quitándose el abrigo empapado. Mientras comía, empezó a contar historias del pasado, de cuando entrenaba conmigo en el gimnasio. Siempre decías que la disciplina era la forma en que recordaba reír, y que el miedo se supera dando el primer paso. ¿Y ahora? Pregunté, ahora entiendo a qué te referías. No se trataba de pelear. Se trataba de resistir. Emily escuchaba en silencio, pero algo en su rostro había cambiado.
Por primera vez en semanas, sus labios dibujaron una leve sonrisa, tímida pero real. Cenamos lentamente. El calor del guiso llenó la cocina, y por un instante el ruido del mundo se alejó. Daniel se levantó al rato, se puso el abrigo y dijo, volveré mañana. Tengo algunos contactos que pueden mover el caso. No prometo milagros, pero sí movimiento. Gracias, hijo, le dije, estrechándole la mano. Eres valiente. Cuando se fue, el apartamento volvió a la calma. Oía a Emily suspirar detrás de mí. «Es bueno, ¿verdad, papá?», preguntó con una sonrisa apenas perceptible. «Sí que lo es», respondí, «y no todos los hombres son como Michael». Ella asintió. Luego caminó hacia su habitación con paso más ligero que en días anteriores. Me quedé en el sofá sin encender la televisión. Afuera, el viento soplaba suavemente. Con el olor a tierra mojada, cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo, solo cansancio y una pequeña paz inexplicable. Dormí allí, escuchando el tic-tac del reloj. Soñé con los años de cuando Emily era niña, corriendo por el jardín con una sonrisa llena de vida. Soñé con la vieja casa, el perro que la seguía a todas partes los domingos, con risas y comida. Desperté con lágrimas en los ojos, pero sin dolor. Amaneció con un cielo despejado, apenas cubierto por nubes blancas. Mientras preparaba café, sonó el teléfono. Era James. «William, tengo noticias. El caso avanza. La presión mediática está surtiendo efecto. Quizás tengamos una segunda audiencia». Me dio un vuelco el corazón. ¿Cuándo? Aún no hay fecha, pero será pronto. Necesitaremos nuevas pruebas, algo que vincule a Michael directamente con las lesiones y el abandono. Las conseguiremos, respondí sin dudarlo. Colgué, serví el café y me acerqué a la ventana. En la habitación de al lado, Emily estaba despierta, sentada frente al gran ventanal. La luz del sol se reflejaba en su cabello. Yo sostenía el periódico con ambas manos, leyendo las noticias una y otra vez. Llamé suavemente a la puerta y entré. «¿Otra vez el artículo?», le pregunté. Ella sintió con una mezcla de tristeza y alivio. «Nunca pensé que alguien me creería». «Te lo dije, hija. La verdad camina sola. Tarde o temprano, encuentra su camino». Se giró hacia mí y, por primera vez desde aquella noche de Navidad, me miró directamente a los ojos. No había miedo en su mirada, sino una nueva determinación. «Si hay una nueva audiencia», dijo, «esta vez quiero estar preparada. No voy a callarme más». Sonreí. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Eso era todo lo que necesitaba oír. Ambos nos quedamos mirando por la ventana, viendo cómo el sol se filtraba entre las nubes. Las gotas de lluvia aún colgaban de los cables eléctricos, brillando como pequeñas perlas. La ciudad despertaba de nuevo, y con ella una tímida esperanza, frágil pero viva. «¿Sabes, Emily?», se lo dije. «La vida trae golpes duros, pero también segundas oportunidades». «¿Y crees que la tendremos?», preguntó. «Sí», respondí sin dudarlo. «Porque no luchamos por orgullo, sino por dignidad». Sonrió. Esta vez, una sonrisa completa. Y en ese instante, comprendí que, aunque las heridas seguían abiertas, la esperanza había vuelto a entrar en nuestra casa. Esa mañana, mientras el sol iluminaba los periódicos sobre la mesa, supe que la tormenta aún no había terminado, pero al menos ya no caminábamos solos bajo la lluvia. 2 días después, el cielo amaneció despejado. Un sol tenue se filtraba entre las nubes, suficiente para iluminar las calles mojadas tras la tormenta. El aire era frío, pero respirarlo se sentía diferente. Limpio, fresco, como si algo hubiera cambiado en el ambiente, aunque no sabía exactamente qué. Emily y yo decidimos salir a caminar a comprar el desayuno en el carrito de la señora Lucy, en la esquina de siempre.
El olor a café y chocolate caliente inundaba la calle. «Buenos días, William», me saludó con su voz ronca, acostumbrada a las mañanas tempranas. Entonces miró a mi hija y frunció el ceño con ternura. «Te vi en el periódico, querida. Qué injusticia te hicieron, pero qué bien que tienes a tu papá». Emily bajó la mirada, apretando la taza de chocolate entre las manos. «Gracias, señora Lucy», dijo en voz baja. «Seguimos en pie, eso es lo importante». La mujer sonrió. «Eso es, querida. No dejes que la gente mala te robe el alma». Regresamos al apartamento, disfrutando lentamente de ese pequeño momento de normalidad. Pero al llegar a la puerta, algo interrumpió la calma. Había un sobre blanco en el suelo sin remitente. Lo abrí. Dentro solo había una hoja impresa con letras mayúsculas negras. «Retira la queja o te arrepentirás». El corazón me dio un vuelco. Miré hacia el pasillo, pero no había nadie. Cerré la puerta con 2 cerrojos y llamé a Daniel inmediatamente. Llegó 20 minutos después con el rostro serio y la chaqueta del uniforme aún húmeda. «¿Dónde la encontraste?», preguntó. «Justo aquí, frente a la puerta». No había nadie. Sacó un par de guantes del bolsillo y tomó el papel con cuidado, observándolo bajo la luz. «No tiene huellas dactilares visibles», dijo después de un momento. «Es una impresión casera. Papel común, tinta común. Probablemente la dejaron rápidamente y se fueron». «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. «Nada por ahora. Déjame encargarme. Pondré a alguien a vigilar el edificio discretamente». Asentí, aunque por dentro, la rabia me hervía. No por miedo, sino por la cobardía de quienes amenazan desde las sombras. Por la tarde, James llegó con una carpeta bajo el brazo. Parecía más animado que en días anteriores. «William, hay movimiento», me dijo nada más entrar. «La prensa quiere entrevistarte». Varios periodistas se interesaron en el caso. Emily lo escuchó desde la cocina. Dudó un momento, pero luego se acercó. «Papá, si nos callamos, ganan otra vez», dijo con voz firme. La miré. Había algo diferente en ella. Ya no era la mujer rota de hacía unas semanas. «De acuerdo», respondí. «Pero hablaremos sin odio, solo con la verdad». Al día siguiente, un pequeño equipo de reporteros llegó a nuestro apartamento. La entrevistadora era una joven de pelo corto y mirada empática. Trajeron cámaras, luces y un micrófono con el logo de un canal nacional. Ordené la habitación, abrí las cortinas para que entrara la luz. Me puse una camisa blanca y ayudé a Emily a sentarse a mi lado. Temblaba un poco, pero respiraba hondo. Cuando encendieron las cámaras, el periodista me hizo la primera pregunta: «William, ¿qué sentiste al ver a tu hija en esa situación?». Pensé en responder con rabia, pero las palabras me salieron de otra manera. «Sentía vergüenza por los demás», dije. «Es una pena que en este país sigamos permitiendo que una mujer sea humillada, golpeada o abandonada, y todos miren hacia otro lado». La periodista asintió. Luego se volvió hacia Emily. «¿Qué deseas ahora, después de todo lo vivido?». Emily respiró hondo, y su voz, aunque baja, sonó clara. «Solo quiero que nadie más pase por lo mismo. Que no haya más silencio». La entrevista duró más de 40 minutos. Cuando las cámaras se apagaron, el periodista se acercó y tomó la mano de mi hija. «Gracias por su valentía. No te imaginas cuántas mujeres te van a escuchar». Esa noche, el reportaje salió en el Central News. Lo vimos en el pequeño televisor del comedor. En nuestra sala aparecieron el rostro sereno de Emily, mis palabras, los expedientes de la denuncia. La pantalla mostraba en letras grandes una frase que me estremeció. «El silencio protege al culpable». En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de mensajes. Personas de todo el país compartieron el video con hashtags como «Justicia para Emily» y «No más silencio».
Mi teléfono no paraba de sonar, antiguos alumnos de gimnasia, vecinos, desconocidos e incluso mujeres contando sus propias historias. Algunos ofrecieron ayuda legal. Otros simplemente enviaron palabras de aliento. Daniel llamó con un tono incrédulo. Maestro, esto se volvió viral. Más de 200.000 visualizaciones en menos de un día. Me quedé mirando la pantalla, viendo la imagen de mi hija en la televisión. Ella también lo vio con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran diferentes. No de dolor, sino de liberación. Papá, susurró. Ahora sí me escuchan. La abracé. No dije nada. La sentí respirar por primera vez sin miedo. A la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta. Era la señora Mercedes, nuestra vecina de abajo, con una cesta llena de fruta fresca. Para usted y su hija, señor, dijo con ternura. Vi la entrevista. ¡Qué valiente es! La invité a pasar y le serví una taza de té. Habló despacio, con voz temblorosa. Mi hija también sufrió violencia hace años. Nadie le creyó. Pensé que se moriría de tristeza. No sabes lo que significa verte hablar en televisión. Emily, que escuchaba desde la mesa, se levantó, se acercó y le tomó la mano con suavidad. No estamos solas, ¿verdad?, preguntó. Nunca más, respondió la mujer con los ojos húmedos. Al salir del apartamento, me quedé impregnada de un silencio cálido y diferente. Emily me miró y sonrió. Era una sonrisa completamente serena. Por la tarde, mientras revisaba mis correos en la computadora, vi uno nuevo de James. El asunto decía, buenas noticias. Lo abrí con el corazón acelerado. William, el tribunal, ha decidido reabrir la investigación. La presión mediática funcionó. Habrá una nueva audiencia. Me quedé inmóvil unos segundos, sin poder hablar. Emily entró en la habitación y me vio con el correo electrónico abierto. Se acercó, leyó la pantalla y, de repente, me abrazó fuerte. Papá, lo logramos. Sentí sus lágrimas caer sobre mi hombro. Le acaricié el pelo con la voz entrecortada. No, hija, acabamos de empezar. Afuera, el sol del atardecer entraba por la ventana, tiñendo las paredes de dorado. El reflejo iluminaba el viejo diploma de instructor que aún colgaba sobre la mesa. Lo miré largo rato. Ese papel representaba toda una vida de lucha, disciplina, caídas y levantamientos. Pero ahora entendía que el combate más importante no se libraba en un tatami, sino en la vida misma. Encendí la lámpara, saqué mi cuaderno y escribí una sola frase. La justicia empieza cuando uno deja de tener miedo. Cerré el cuaderno. Afuera, la ciudad brillaba bajo un cielo despejado. Las luces de los coches se mezclaban con el destello de las estrellas, y a lo lejos, sonaban las campanas de la iglesia. Emily ya dormía, respirando con calma. Me quedé junto a la ventana, observando cómo las luces de los edificios se encendían una a una, como pequeñas promesas. Esa noche comprendí que la justicia no siempre llega con uniformes ni sentencias, sino con voces que se niegan a callar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la llama que creía extinguida dentro de mí volvía a encenderse, no para luchar, sino para iluminar el camino de todos los que aún viven en la oscuridad. Era lunes. El cielo de Chicago amaneció increíblemente azul, como si el aire mismo hubiera sido lavado durante la noche. Me desperté antes del amanecer con una extraña sensación en el pecho, una mezcla de calma y nerviosismo. Preparé café y encendí la radio, buscando distraerme con las noticias de la mañana. Y entonces lo oí. La voz del locutor, grave y precisa. La Fiscalía Estatal reabrió el caso de violencia familiar contra la familia Miller. El vapor del café empañó mis vasos. Me quedé quieto, sujetando la taza con ambas manos. Sentí que se me erizaba la piel de los brazos. Después de tanto tiempo luchando contra las paredes, por fin alguien las había derribado.
Salió de su habitación, con el pelo recogido en una coleta alta, un suéter beige y los ojos aún hinchados, pero con una luz diferente. «Papá, ¿es cierto?», preguntó. «Es real, hija. Lo hicimos». Nos abrazamos sin decir nada más. Afuera, el sol entraba por la ventana y bañaba la cocina con un cálido resplandor. En la pared, la vieja foto de cuando Emily era niña parecía mirarnos como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante, cuando aún creía que el mundo era justo. Sonó el teléfono. Era Daniel. «Señor, los medios quieren cubrir la nueva audiencia. Será público». «Perfecto», respondí. «Que todos vean lo que realmente pasó». 3 días después, las calles frente al tribunal estaban repletas de cámaras, pancartas y periodistas. Algunos portaban carteles con las etiquetas «Justicia para Emily» y «No más silencio». Nunca imaginé que vería a gente común apoyando una causa que, hasta hace poco, parecía invisible. Emily caminó a mi lado con pasos inseguros. La tomé de la mano con firmeza. «No estás sola, hija. No más». En ese momento, un coche negro se detuvo frente a la cancha. Michael salió primero, seguido del señor Edward y Linda. Todos llevaban gafas oscuras, rostros tensos, intentando ocultar su nerviosismo tras una fachada de elegancia. Los flashes estallaban a su alrededor. Un periodista se acercó. «Señor Miller, ¿algún comentario antes de la audiencia?». Michael apenas murmuró: «No tenemos nada que decir». Entramos. Esta vez, la sala estaba llena. Había representantes de asociaciones de mujeres, observadores legales y un grupo de policías que velaban por el orden. El ambiente era completamente diferente al de las audiencias anteriores. Ya no era una farsa privada. Fue una exhibición pública. El nuevo juez, el juez Herrera, un hombre de rostro severo y voz firme, tomó su lugar. «El tribunal revisará de nuevo todas las pruebas presentadas», dijo, «y escuchará a los testigos con total imparcialidad». James, siempre metódico, abrió su expediente. «Su señoría, hoy presentamos nueva evidencia certificada, análisis forense del audio del testimonio policial y el video de la cámara de un vecino». El juez asintió. En la pantalla frente al banco, el video comenzó a reproducirse. Las imágenes eran nítidas. Emily estaba de rodillas bajo la nieve frente a la puerta cerrada de la casa, con el cuerpo tembloroso y los brazos cruzados. El silencio que reinó en la habitación fue absoluto. Nadie respiró. El juez se detuvo. El video se centró en Michael. «¿Puedes explicar por qué tu esposa estaba afuera esa noche?». Michael tragó saliva. «Fue un malentendido. Discutimos y ella salió por voluntad propia». El señor Edward intervino con tono arrogante. «Mi hijo solo intentó calmarla. No había mala intención». El juez lo interrumpió fríamente. «¿Bajo cero? ¿Sin abrigo? ¿Y tú dentro de la casa, con la calefacción encendida?». El murmullo del público se intensificó. Algunas mujeres de las últimas filas empezaron a llorar. La madre de Linda Michael intentó hablar. Siempre ha sido una jueza muy dramática. A veces exagera su silencio o le ordeno que la saque de la habitación. El juez golpeó con fuerza el mazo. Michael bajó la cabeza. El sudor le corría por la frente. Emily lo observó en silencio, sin resentimiento, pero con una dignidad que me partió el alma. James continuó con los testigos. Primero habló Daniel, relatando lo que vio esa noche y los informes que él mismo escribió. Entonces la señora Lucy, la vendedora de perritos calientes, contó cómo había encontrado a Emily días después, pálida, temblorosa, sin fuerzas ni dinero para comer. Finalmente, el doctor Moore explicó las lesiones, la hipotermia y los signos de trauma psicológico. Cuando James terminó, toda la sala permaneció en silencio. El juez revisó las hojas una por una, sin levantar la vista. Tras 2 horas de interrogatorio,
declaró un receso. Salimos al pasillo. La prensa nos esperaba. Un joven reportero se me acercó, micrófono en mano. William, después de tantos meses, ¿qué sientes al ver este momento? Miré las cámaras, los rostros expectantes, la gente común observando desde las ventanas. Siento, dije lentamente, que hoy el miedo cambió de bando. Emily me miró y asintió. Había verdad en esas palabras. Al regresar a la sala, el ambiente estaba tenso. Michael no levantó la vista. El señor Edward le murmuró algo a su abogado. El juez pidió silencio. El tribunal ha deliberado, anunció. Todos se pusieron de pie. Tras revisar las pruebas y los testimonios, Rodrigo Miller y su padre, Edward Miller, son declarados culpables de violencia psicológica y abandono agravado. Se dicta una orden de alejamiento y una indemnización por daños y perjuicios a favor de la señora Emily Miller. El mazo resonó como un trueno. Emily dejó escapar un suspiro entrecortado, y entonces las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Michael se quedó petrificado. El señor Edward intentó levantarse, gritando que todo era una conspiración, pero los agentes se acercaron y lo obligaron a sentarse. Linda lloró en silencio, sosteniendo un pañuelo arrugado. Y entonces ocurrió algo inesperado. Desde el fondo de la sala se oyeron aplausos. Una mujer, la misma que había llorado durante el video, se levantó de su asiento y empezó a aplaudir con fuerza. Luego otra, y otra. En segundos, toda la sala se unió. No fue una celebración, fue una catarsis. Fue justicia. El juez no intervino. Simplemente deja que ese sonido llene el espacio. Salimos de la cancha tomados de la mano. Las cámaras, los micrófonos, los flashes. Todo era una tormenta de ruido y luz, pero dentro de mí reinaba el silencio. Un silencio profundo y apacible. Una anciana se me acercó entre la multitud. Gracias, William, me dijo, apretándome las manos con fuerza. Hablaste por todos nosotros. No supe qué responder. Asentí y la abracé. El cielo estaba limpio, sin una sola nube. Emily levantó la vista, sonrió levemente y dijo, por fin puedo respirar. Daniel se acercó con un documento doblado en la mano. Maestro, me dijo sonriendo. Aquí está la confirmación oficial. Se hizo justicia. Tomé el papel con cuidado. Me temblaban las manos. Lo miré y sentí una paz que nunca había conocido. Gracias, hijo, respondí. No lo olvidaremos. Esa tarde, los titulares se multiplicaron por toda la ciudad. Padre e hija ganan la batalla contra una familia influyente. El caso Miller destapa la corrupción en el sistema judicial. La noticia recorrió todo el país. Frente al tribunal, la gente empezó a colgar cintas violetas y pancartas con una sola frase, no más silencio. Esa noche, de vuelta en casa, encendí la televisión. Volví a ver el video de Emily saliendo de la corte, rodeada de cámaras, con una mirada serena, casi en paz. De fondo, una música suave acompañaba la imagen. Me senté en el sofá. Ella, exhausta, se apoyó en mi hombro y se durmió. La miré largo rato. Le acaricié el pelo y murmuré, casi en un suspiro, hemos ganado algo más grande que una prueba, hija. Hemos recuperado la paz. Afuera, las luces de la ciudad centelleaban como estrellas fugaces. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia del corazón, esa que no se dicta en ningún tribunal, finalmente nos había alcanzado. 3 meses después, la primavera regresó a Chicago. Los árboles florecieron a lo largo de las avenidas, cubriendo el suelo con una alfombra colorida que crujía bajo los pasos de la gente. El invierno, con su silencio y dolor, parecía ya un recuerdo lejano. Nuestro pequeño apartamento también había cambiado. Había más luz, más color. Compré un par de macetas con plantas y las puse junto a la ventana.
Moví la mesa del comedor para que la luz de la mañana entrara directamente mientras tomábamos café. Emily empezó a cocinar. Al principio, todo quedó medio pasado. Arroz quemado, sopa tostada sin sal. Pero todos los días se levantaba temprano, ponía una canción vieja en la radio y practicaba con una paciencia que me conmovía. A veces tarareaba suavemente mientras removía la olla, y ese simple sonido bastaba para llenar la casa de vida. Daniel nos visitaba casi todos los fines de semana. Llegaba con una sonrisa y una bolsa de donas o un pequeño ramo de girasoles. Los dos se sentaban a la mesa, charlando y riendo sobre cosas sencillas, películas, recetas, trabajo. Me quedé a un lado, leyendo el periódico, fingiendo no escuchar, aunque en realidad no podía dejar de sonreír. Verla reír de nuevo era el mayor premio que podía recibir. Una tarde, mientras el sol se ponía entre las ramas de los árboles, Emily me dijo, «Papá, quiero volver a entrenar contigo». ¿Artes marciales? Quería recuperar fuerzas. La miré sorprendido, pero feliz. Entonces mañana empezamos, respondí. El bandol cura tanto cuando el alma empieza a hacerlo. Fuimos al parque del barrio, donde había una explanada de azulejos viejos. Llevaba mi viejo uniforme blanco. Llevaba ropa cómoda y zapatillas nuevas que había comprado con sus ahorros. Empezamos con estiramientos. Al principio, sus movimientos eran torpes, pero su mirada estaba llena de determinación. Unos niños del barrio se acercaron curiosos. «Maestro», gritaron, «enséñenos también». Solté una carcajada y les enseñé un par de posiciones básicas. Emily los observaba con ternura, sonriendo, viéndolos tropezar entre risas. Al terminar, nos sentamos en un banco a beber agua. El aire de la tarde era fresco y olía a hierba mojada. «¿Has vuelto a tu camino?» «Hija», le dije. Me miró con ojos brillantes. «Gracias por no rendirte, papá. Si no hubiera sido por ti, no sé dónde estaría».